Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez estamos en Entre Amigos. Yo soy el Dr. Córdoba y te saludo desde aquí, desde Monterrey, en tu programa Dr. Córdoba Entre Amigos. Transmitimos en vivo para toda la República y el Orbe por medio de Internet. Estamos en Facebook Live de Dr. Córdoba Entre Amigos y Voces Online Radio. Este programa lo puedes ver también por YouTube y en Spotify. Si los ves en YouTube y te gusta, ¿por qué no das un clic en te gustó y suscríbete al canal para que estés con nosotros todos los martes? Saludamos a toda la gente de la República Mexicana y pues hoy tenemos un tema muy importante: embarazo en mujeres con factor RH negativo en su sangre. Nos acompaña el doctor Gabriel Edgar Villagómez Martínez. Él es profesor adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia y coordinador del Servicio de Medicina Materno-Fetal y Cirugía Fetal en el Hospital Universitario, y profesor clínico del TEC Salud en el Hospital San José, y miembro del Centro Diagnóstico Fetale. Fetale es un grupo de médicos especialistas que tienen más de 6 años dándonos servicio aquí en lo que es medicina materno-fetal. Gabriel, gracias por aceptar esta invitación de este tema tan importante, tanto para médicos como para el público en general y a las mujeres que son factor RH negativo. Así, doctor. Pues bueno, muchas gracias. Saludos a todo el público de todas las instancias, y pues bueno, es un placer para mí estar otra vez aquí en el programa con usted, y pues muchas gracias por la invitación. Hablaremos de, como usted dice, de un tema a lo mejor no tan común, pero poco a poco tan importante, que la mujer sí debe de saber qué tipo de sangre tiene y cómo se debe de cuidar durante el embarazo. El control prenatal en una paciente en RH negativo, ¿cómo es? Difícil, pues, a lo mejor no tan fácil como el control normal, pero la paciente de antemano, toda paciente embarazada debe saber qué tipo de sangre tiene. Lo ideal es saberlo antes de embarazarse. Y el diagnóstico se hace con una prueba de sangre. Es nada más el control prenatal de toda la mujer embarazada debe tener dentro de sus estudios de control una biometría hemática y un factor RH para saber el grupo de sangre que tiene esa paciente, porque será importante si es positivo o negativo, como veremos a continuación. Sí, porque hay veces que quedan embarazadas, nunca se han hecho un estudio, no saben qué tipo de sangre tienen, y ya llegan a veces con un embarazo adelantado y se dan cuenta que son factor O RH negativo, A RH negativo, B RH negativo, algún serotipo, pero trae su proteína D como RH negativo. Así es. Sí, es súper importante, entonces, como usted bien menciona, saber en el control prenatal el grupo sanguíneo de la paciente. Porque a partir de ahí nosotros haremos en el control prenatal normal una serie de estudios que se salen de lo tradicional, pues, en una paciente embarazada. Dependiendo también sabremos que si es una paciente de alto riesgo o de bajo riesgo, dependiendo del número de embarazos que haya tenido, o si ha tenido algunas transfusiones o algún procedimiento durante la gestación. Fíjate qué importante lo que estás mencionando. Transfusiones, si ha tenido un embarazo o no ha tenido un embarazo. Hay mujeres que llegan al consultorio que tuvieron un embarazo previo, que se dieron cuenta hasta que se atendieron que eran factores RH negativo y que salieron ahí libremente sin ningún cuidado. ¿Sí? Sí hay, cada vez menos, pero sí las hay. Si te llega una paciente así, ¿qué se empezaría a solicitar y en qué momento se solicita? Buena pregunta. Toda paciente que yo sé de primera instancia que es RH negativo, hay que solicitarle una serie de estudios. Uno de los estudios que deben de solicitársele es los anticuerpos indirectos o CUMS indirectos. El CUM indirecto es un estudio en sangre que se le hace a todas las pacientes que son RH negativos en cada trimestre. Podemos empezar a las 10 semanas, 23, 24 semanas y 34, 32 semanas. Se le debe de pedir ese CUM indirecto para saber si la paciente está o no sensibilizada. Y ahorita hablaremos de eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas eso es un método indirecto para saber si la mujer ha tenido contacto o tuvo contacto en los embarazos previos
con el tipo de sangre RH positivo. Y a partir de ahí nosotros decidiremos, dependiendo de los títulos que me presente ese estudio, que es una prueba muy sencilla que se hace en cualquier laboratorio, si la paciente me va a caer en bajo riesgo o en alto riesgo. Dentro del primer trimestre llega la paciente y se envía a un estudio genético en ultrasonido. ¿Qué espera ver un médico de medicina materno-fetal en un paciente así? En primer trimestre yo creo que vamos a verlo como paciente normal, no se verá nada. O sea, al menos que sea algo muy grave, podremos ver inclusive una paciente con un embarazo de 13 semanas con un feto con hidrops o hinchado, pero es muy difícil que sea tan temprano. Yo creo que una paciente con RH negativo, incluso estando sensibilizada, en ecografía de primer trimestre, que se tienen que hacer todas las pacientes para valorar algunos marcadores cromosómicos y anatomía actualmente, seguramente la veremos normal. Sí, te preguntaba esto porque ¿cuándo consideraríamos un alto riesgo de isoinmunización? Buena pregunta. Hay dos pacientes cuando son RH, una será de alto riesgo de isoinmunización y otra de bajo riesgo. Las pacientes de bajo riesgo son aquellas pacientes primigestas, o sea, primer embarazo, que sabemos que es RH negativa y que no han tenido ni transfusiones, ni han tenido antecedentes de, obviamente, un aborto, y obviamente eso nos va a disminuir la probabilidad de tener una alta sensibilización. Es decir, las pacientes, a pesar de que sean RH negativo, en el primer embarazo es difícil que estén sensibilizadas, al menos que hayan tenido un insulto, ya sea un estudio invasivo, o una amenaza de aborto, o un traumatismo, o transfusiones previas. Y es importante saber que la mamá sepa y el obstetra sepa que generalmente será poco el riesgo, mas sin embargo no es 100%. Nosotros tenemos una pequeña posibilidad de que incluso en las primigestas tengamos sensibilidad, o que la paciente se sensibilice. A final de cuentas, si la paciente es RH negativa y el esposo es RH negativo, es difícil que tengamos algún problema. El problema empieza, y hay que tener un poco más de cuidado, cuando la paciente es RH negativo y la pareja o el papá es RH positivo. Es cuando empiezan o tomaremos en cuenta ese factor. Porque a final de cuentas el bebé que va dentro de la panza de la mamá, pues hay dos sopas, o puede ser negativo o puede ser positivo. El problema, si es negativo, nos va a ir muy bien, no va a haber sensibilización. Si es positivo, es cuando entra la probabilidad de que se sensibilice. Y generalmente lo va a pasar o lo va a suceder cuando hay un trauma, volvemos al punto, una amiocentesis, un estudio invasivo, cordocentesis, amiocentesis o un traumatismo, o durante el primer parto de esa paciente. Fíjate qué bien. Ari Cajal, un saludo a Ari Cajal. Les recordamos que estamos en vivo con el doctor Gabriel Edgar Villagómez. Él es de medicina perinatal y estamos hablando sobre embarazo y factor RH. Si quieres hacer una pregunta, ponla por Facebook y aquí te contestamos. Fíjate qué importante es esto. Una pregunta, fíjate. Es una mujer que tiene un primer embarazo, va muy bien, no se hace estudios, pero de repente llega con un aborto incompleto. Y al hacerle los estudios, reporta que es RH negativo. No tenemos estudios del esposo o de la pareja. ¿Qué medidas haríamos ahí preventivas? Buenísima pregunta. Toda mujer que haya tenido un evento obstétrico y que sea RH negativo, cuando no tenemos el conocimiento del papá, debe ser vacunada. Nosotros decimos vacunada para que la paciente entienda, pero lo que hay que hacer es aplicar una inmunoglobulina anti-D, que eso es lo que hará es proteger sobre esa sensibilización durante las primeras 72 horas. Entonces, incluso no nada más cuando tenga un antecedente de un aborto. Si una paciente recibe y que no sepa su factor de riesgo, que eso es más raro, el factor RH, actualmente es rarísimo que no sepan, pero sí puede ser. Y en el embarazo se hace un estudio de invasivo, una amiocentesis o un acordo, incluso puede tener una amenaza de aborto, no aborto. Esa paciente debe de tener o debe de ponérsele el anti-D o la vacuna para disminuir el riesgo de sensibilidad al momento del parto. Entonces, lo que tú me dices, estaríamos tomando dos caminos. Así es. La paciente que está isoinmunizada y la paciente que no está isoinmunizada. Así es. ¿Cómo hacemos
con la paciente isoinmunizada? ¿Cómo seguimos esto? Será a lo mejor más fácil con la no inmunizada. La no inmunizada es una paciente que ya sabemos el tipo sanguíneo, RH negativo, que nuestro primer estudio de control para saber que todo está en orden y no tenemos riesgo de inmunización es el CUMS indirecto que le estamos pidiendo y que me sale por debajo de 1 en 16, o negativo lo ideal, que se me salga negativo, estamos en bien. ¿Qué es el CUMS indirecto? Es una serie de anticuerpos que nos leen en el laboratorio para decirme si hay en la sangre de la mamá presentes esos antígenos anticuerpos positivos, y si están negativos quiere decir que no ha habido una reacción contra las células del bebé. Entonces, porque al final de cuentas, en resumen, el anti-D o el RH que nosotros revisamos es un antígeno en la superficie de los glóbulos rojos del bebé, y si es negativo seguramente no habrá ningún problema. El problema es cuando son positivos y hay un contacto ahí con los anticuerpos o el sistema inmune de la mamá. Cuando el sistema inmune de la mamá no ataca, no ve en la sangre ningún antígeno positivo, pues no estará presente los anticuerpos de manera indirecta. Entonces, en pacientes no inmunizadas o con bajo riesgo tendremos un título por debajo de 1 en 16 y de esas las tomaremos como bajo riesgo, y el control prenatal va a ser muy similar al de un embarazo normal, más sin embargo tendremos que estar tomando por trimestres el CUMS. Otra vez en semana 10-12, semana 20-24 y semana 32-34. Y aunque no haya riesgos y aparentemente todo el embarazo vaya normal, donde no se ha presentado ningún traumatismo, no se han puesto sangre, no se han hecho ningún estudio, está actualmente indicado hacer una profilaxis con la vacuna entre la semana 28. De 26, 28. 26, 28 de la semana hay que vacunar a la paciente para estar más seguros de que ella va a estar isoinmunizada. Habrá una excepción a la regla, como en toda medicina, y usted sabe, en las pacientes que nosotros sospechemos o que hagamos algún procedimiento, lo que podemos hacer ahora es tomar el tipo sanguíneo del feto, o saber el serotipo del feto. Si el feto o el bebé es negativo o positivo, eso también nos dará más tranquilidad. Hay pruebas que ya nos pueden decir tipo sanguíneo, ¿me explico? Incluso no tan invasivas como el DNA, que nos puede decir, incluso poco a poco se están haciendo estudios para que sepamos nosotros el tipo sanguíneo del feto, sí. Y si es obviamente también RH negativo como la mamá, pues obviamente no habrá inmunización. Sí, no habrá. Un saludo a Blanca Garza de Bernet, ella es enfermera del Muguerza, alta especialidad en obstetricia. Qué bueno que nos escucha para que esté 100% con las pilas y no tenga problemas, ¿verdad? Que las enfermedades son súper importantes en los pacientes de RH negativos, porque a veces como usted bien menciona, el médico a lo mejor se le va o tiene muchos pacientes y las enfermeras saben que en el puerperio inmediato, posparto, poscesárea, uno de los estudios que debe de tener la paciente es un tipo sanguíneo. Y si sale O negativo, A negativo, B negativo, se le debe de avisar al médico para que él haga la profilaxis que debe de hacerse con la vacuna anti-D. Inclusive se le tiene que avisar al pediatra o al neonatólogo, claro, porque tiene que estudiar al bebé y saber cuál es el tipo sanguíneo del bebé para que regrese esa información hacia el ginecobstetra y el ginecobstetra empiece a actuar de acuerdo a los resultados. Así es, sí. Tanto el tipo sanguíneo de la mamá como el tipo sanguíneo del bebé deben de estar en toda paciente que ha tenido un parto o cesárea. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar una mujer que no se inmunizó, que es un factor RH negativo y que actualmente cursa un embarazo y se empiezan a presentar algunas alteraciones? Regresamos a la primera pregunta. En las pacientes isoinmunizadas, aquella paciente que es RH negativa y que tuvo un parto o cesárea, una amenaza de aborto o un aborto y que no fue administrada la vacuna profiláctica, tendremos una alta probabilidad de que en el siguiente embarazo esté sensibilizada. Entonces, dicen la literatura que si yo tengo un parto sin vacuna o un evento obstétrico, la probabilidad es de arriba del 17-25% de que en el otro embarazo me haga un problema. Si se le aplica la vacuna, cubre ese 85-90%, ¿me explico? Entonces, súper importante. Paciente sensibilizada en un segundo embarazo o un tercer embarazo,
las cosas cambian en el control prenatal. Probablemente la primera instancia será tomar un CUMS para confirmar lo que yo estoy sospechando, y ese CUMS me tiene que dar por arriba de 1 en 16. Hablando de 1 en 16, estamos hablando de títulos altos, una paciente con alto riesgo muy seguramente, y sensibilizada porque salieron positivos los anticuerpos o el CUMS indirecto. En esta paciente ya los títulos no tienen tanta importancia, 1 en 300, 1 en 200, 1 en 45, realmente no me marcará la pauta de cómo seguirlo. Lo que me va a marcar la pauta en esta paciente es la valoración de ultrasonido. Estas pacientes que son RH negativas y que fueron sensibilizadas porque no se colocó la vacuna o porque hubo una reacción, el recién nacido fue RH positivo, pueden tener anemia importante, el feto, y causar incluso muerte si no se detecta a tiempo. Entonces, en la paciente sensibilizada, el control va a ser cada 3 semanas, o sea, 2 a 3 semanas, con Doppler, para estar midiendo actualmente una de las medidas importantes en estas pacientes sensibilizadas será valorar el pico sistólico de una de las arterias que está en el cerebro, la arteria cerebral media, que tiene alta sensibilidad para detectar anemia fetal. Otra puede ser el polidramius, que puede ser una manera indirecta de decirme que el bebé está batallando o está teniendo anemia. Y la otra, obviamente, pues es el tipo sanguíneo del bebé, ¿me explico? Y lo más catastrófico puede ser que encontremos a un bebé, a un feto con hidrops o con edema generalizado por la anemia que le está causando estos anticuerpos maternos contra los glóbulos rojos del bebé. ¿Y se puede hacer alguna transfusión sanguínea al bebé? Sí. En la actualidad, antes, si usted recordará, las pruebas para diagnóstico era la curva de Lilly, ¿verdad? La densitometría o espectrofotometría de líquido amniótico. Se tomaba una muestra de líquido y se valoraba la espectrofotometría para valorar el tipo de anemia o qué tanto bilirrubina había en el líquido amniótico. Y era la curva de Lilly. Que era la curva de Lilly, se ponía en la curva en gráficas y dependiendo de dónde estaba, nosotros decidíamos si transfundíamos o no. El tratamiento actualmente sigue siendo el mismo para las pacientes RH negativas sensibilizadas y del bebé con anemia. El tratamiento de elección es la transfusión intrauterina en el feto. Actualmente se puede hacer en cualquier centro donde haya médicos materno-fetales de tercer nivel. Aquí en Monterrey prácticamente en todos los hospitales tenemos maternos fetales, incluso Seguro Social, ISSSTE, León. Hay maternos con la capacidad de hacer una transfusión intrauterina, y lo que se hace es una cordocentesis. ¿Qué es esto? Se toma muestra de líquido muestra de sangre del cordón umbilical del bebé, se confirma la anemia, que esta tiene una alta sensibilidad, el Doppler que estamos diciendo. El ultrasonido me lo detecta, que es prácticamente el día que nosotros programamos la cordocentesis, se toma una muestra rápida de cordón y se tiene la sangre cruzada RH negativo también, obvio, y irradiada para disminuir todas estas posibles complicaciones de transfundir sangre a un feto que todavía está intrauterina. Y el procedimiento, pues 30 minutos realmente, pero obviamente se tiene que tener la curiosidad. Actualmente se hace intravascular, lo ideal es hacerla intravascular, al menos que sea de muy difícil acceso el cordón, se puede incluirse todavía como antes se hacía intraamniótico, pero yo creo que los maternos actuales tienen la capacidad de hacerlo a través del cordón umbilical, ya sea transplacentario o directamente del cordón. Fíjense, qué importante esto para que ustedes nos están escuchando y están en vivo, nos van a ver por YouTube. Ya se puede hacer cirugía fetal. Monterrey tiene equipos muy importantes, el doctor Gabriel encabeza uno de ellos, donde se puede hacer la transfusión de sangre a un bebé que tiene un problema de anemia por un factor RH negativo que curse su mamá. Qué importante es esto, que ustedes lo conozcan y que puedan saber que hay una opción de manejo para cuando tenemos este problema. ¿Y cuándo vamos a aplicar la vacuna anti-D a la mamá? Pues yo creo que los dos panoramas o los dos circunstancias donde hay que aplicarla es preventiva prácticamente a todas las RH negativas.
y obviamente después de un evento obstétrico cuando el recién nacido sea RH positivo. ¿Al cuánto tiempo? Ya se alivió la paciente hoy, ¿en cuánto tiempo tengo para que se vacune? Lo ideal, o sea, y la literatura dice que tenemos 72 horas para aplicarlo, pero incluso se habla hasta de 2-3 semanas. O sea, a pesar de que no lo ideal es que se aplique la vacuna antes de que se dé de alta a la paciente. Si por alguna o X razón se confundieron, no se hizo o no se aplicó y al corto tiempo en la revisión del puerperio que estamos hablando, en los primeros 40 días, se confirma que es RH negativo y que el bebé al final de cuentas fue positivo, dicen los artículos que es válido aplicársela. Lo ideal sería en las primeras 72 horas. En las primeras 72 horas para que haga efecto esa protección de inmunidad en la madre. La idea, para que nos extienda, podemos explicarlo nosotros, es la vacuna va a ayudar al sistema inmunológico de la mamá. Así es. A desaparecer ese contacto que pudiera haber tenido con la sangre de tipo RH positivo. Es correcto. Entonces, la sangre materna no va a volver a reconocer la sangre RH positivo como una sangre de agresión, que no me pertenece a mí, yo la tengo que combatir. Así es como cualquier otra vacuna donde se hace para que no me dé la influenza, el COVID, etcétera, donde se vacunan con células que son similares o en este caso virus atenuados para que el sistema inmune lo reconozca ya y que la respuesta en una segunda, tercera o cuarta encuentro con ese tipo de bicho sea muy relajada, porque si no se tiene esa vacuna, obviamente cuando hay la enfermedad, la respuesta inmunológica es muy severa. Sí. Eso quiere decir que la mamá ataca fuertemente y eso es lo que causa el problema. La vacuna que estamos aplicando, células positivas o antígenos positivos, al final de cuentas anti-D, eso es lo que hace que el sistema inmune ya lo reconozca, pues, o que se olvide de eso para que en la segunda reacción, o que si en otro embarazo tenga positivo, no tenga conocimiento y así es, y no tenga una agresión tan brusca, pues. Sí, y por ejemplo, si llega una paciente que no se vacunó, llega un segundo embarazo, ¿en qué momento se le aplica a esta mujer la vacuna? ¿Hasta la semana 28 o antes? Buena pregunta. Lo que podemos hacer es ver si tiene o no está sensibilizada. Pero si no está sensibilizada, hay que aplicarla. Lo podemos aplicar en el primer trimestre, pero la mayoría de los médicos mencionan que hasta las 28 o 30 semanas. Entonces, pero eso solo y exclusivamente si no está sensibilizada, porque si la paciente ya está sensibilizada, lo único que hay que hacer es vigilar. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna recomendación? ¿Algo que nos quieras? Pues, doctor Córdoba, yo creo que lo que usted menciona en el control prenatal de paciente RH negativa, cuando ya se sabe, yo creo que vale la pena que el médico obstetra que está en su control, si no tiene un equipo con Doppler, hay que referir los estudios con un médico que tenga Doppler o con un radiólogo que tenga Doppler para estar vigilando el control. En caso de que sí, pues obviamente él puede llevar el control. Y obviamente que sería súper importante que toda mujer embarazada tuviese este tipo sanguíneo para que evitar este tipo de complicaciones. Y lo otro punto importante que se ve raro actualmente, pero sí se nos puede pasar el no poner una vacuna en un posparto. Sí, y tenemos que estar muy atentos, siempre estar con la paciente en su revisión, saber qué factor RH es, para nosotros poderle dar la ayuda y un control completamente sano. Coordinador de terapia fetal y procedimientos invasivos de Fetale. ¿Dónde podemos encontrar Fetale? ¿Cuáles son las redes? Fetale, las redes sociales es en Instagram es fetale.mx, ahí estamos en contacto, y la página de Facebook también es como fetale.com, entonces ahí estamos a su disposición, pueden mandar mensaje y al teléfono de contacto pues es 81 16 60 86 52, estamos a sus órdenes para cualquier evento de embarazo de alto riesgo. ¿Cuántos médicos son? Somos 4 médicos, doctor.
Somos 4 médicos maternos fetales en el grupo de fetal ahí en el Hospital San José, un especialista en neurosonografía, que es el doctor Iván Dávila, el doctor Flavio Hernández Castro, que es muy bueno y es su especialista en cardiología fetal, el doctor Oscar Michel, que es el nuevo integrante, pero bueno, es que también hizo una sub en procedimientos invasivos y embarazos de alto riesgo, y su servidor que estoy a cargo ahí de lo de diagnóstico y prenatal y terapia fetal. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros en este tema tan importante y de importancia para los médicos y para el público que nos escucha, y que tengan el conocimiento de ustedes para que en cualquier momento acudan y los puedan orientar bien. Muchas gracias, doctor Córdoba. Es un placer para mí estar aquí otra vez con ustedes. Gracias, y gracias a todos ustedes por haber estado en este momento con nosotros. Les recordamos, te suscribas al canal de YouTube y nos puedes escuchar también por Spotify cuando vayas en tu carro a tu casa y tengas un buen tema y te aísles de toda la contaminación ambiental que hay en las ciudades. Los espero aquí la semana que entra. En la dirección de este programa, el ingeniero Benjamín Rivera, Alex Rivera en el control y Ever Alanís en la transmisión por las cámaras. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.